Bueno, bienvenidos a Mister Hipotálamo en temporada 2, que esto es un reboot, una especie de reboot. Estamos aquí con Miguel Ángel Serrano, profesor titular de la Universidad de Valencia y Buenas. cofundador de Mister Hipotálamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Vamos a retomar a ver si conseguimos ya, digamos, darle un empujón fuerte a este Misterio Hipotálamo, que la verdad es que hemos tenido Este, un pequeño parón, este pero último estamos en ello ya, añito, sí, este último añito ha estado recuperando. un poquito la cosa parada, pero bueno, ha sido un año intenso también, entonces ahora ya toca Pues volver. sí, el COVID también nos ha influido ahí en ir, digamos, renqueando y al final, pero vamos, yo creo que vamos a retomar y vamos Sí, a darle fuerza, de, que es lo que nos apetece y realmente creemos que Misterio Hipotálamo tiene ahí su futuro, Por supuesto, de digamos, en momento la el divulgación. formato de los podcasts sigue siendo igual, cada uno en su casa, por eso de la distancia de seguridad. En un futuro, quién Sí, sabe, pero de momento hay que mantener esto sí, por sí, el pero COVID. sin mascarilla. Exactamente, pero bueno, vamos a intentar que también se escuche bien la calidad de audio y de sonido, de vídeo y de todo para quien nos vea en YouTube, porque recordemos que esto va a estar emitiéndose en YouTube, va a estar en Spotify, en iVoox, con lo cual, pues bueno, si nos quieres escuchar mientras estás saliendo a correr, perfecto, pero si nos quieres ver las caras, pues estamos en YouTube. También estamos. También aprovecho para señalar de paso que en esta temporada también nos gustaría llevarlo un poco más al directo, al vivo y en directo, utilizando pues Instagram o en el propio YouTube. Vamos a emitir de vez en cuando algunos podcasts que van a ser en puro directo para que la gente que Ujú. nos esté escuchando pues, pueda llevar a cabo comentarios, preguntas y responderlas también Sí, sí. en directo. Pero bueno, vamos a ir al grano porque otra de las propuestas de esta temporada es la brevedad, que si no nuestros podcasts son de hora y pico y vamos a intentar ser Exactamente. más Vamos concisos. a. Entonces vamos a ir al grano. Al final, bueno, tu carrera, tu trayectoria siempre ha ido muy ligada al estrés. Nuestro Sí, sí, equipo sí. actualmente es puramente, los estudios casi todos giran en torno a cómo el estrés influye en nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, cómo nos movemos. Y no paro de leer en redes sociales todo en torno al estrés y la ansiedad. Hoy en día está como más en boga que nunca, pero, Sí, mucho más. pero creo que el enfoque algo me chirría. Siempre lo separan, como si el estrés fuera algo mágico. Y realmente el estrés al final es algo puramente fisiológico, es algo que está ahí. El cerebro no está aislado. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo enfocarías? A ver, claro, es decir, evidentemente no es algo mágico y, bueno, evidentemente la vida es muy estresante, no vamos a negar eso, y más en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, la verdad es que se ha convertido con todo el tema y aparte está claramente, digamos, mostrado, es decir, muchísimos estudios que están mostrando que la salud mental está viéndose afectada por niveles de estrés, de ansiedad, etcétera. Y sí es cierto que hasta cierto punto, que sí que se está centrando mucho en la parte psicológica, en la parte, digamos, mental, Ujú. y siempre las soluciones, pues un poco pues, de tipo meditación, mindfulness, etcétera. Y realmente nos estamos olvidando desde nuestro punto de vista y determinados enfoques a nivel neurocientífico se están, digamos, postulando como fuertes. Se nos está olvidando un poco de que este estrés, es una reacción fisiológica del cuerpo, es una respuesta también, digamos, de nuestro cerebro ante una situación, pues, digamos, preocupante, una situación, digamos, donde hay un cierto descontrol por falta de tiempo, por lo que sea, pero que realmente esa respuesta está dentro de un cerebro que está dentro de un organismo, es decir, Correcto. de un cuerpo, es decir, pues, un cuerpo, digamos, con sus brazos, sus piernas, su corazón, su estómago, su sistema Está digestivo, todo conectado al final. está dentro, es Mm. decir, y no está aislado. Entonces, en ese sentido, yo creo que muchos de los enfoques que se están, o digamos, de las opiniones o, digamos, de las cosas que se están diciendo, se están centrando muy en la parte, digamos, pues, psicológica, mental, recordando bastante a enfoques, digamos, dualistas tipo cartesiano Correcto. de separar mente, cuerpo. Y realmente lo que se está viendo desde la neurociencia es que no está, evidentemente no está separado ni físicamente, digamos, porque realmente es decir, el cerebro interacciona Claro, tiene directamente. conexiones bidireccionales realmente Correcto, con el encima es cuerpo. bidireccional, que eso es muy, muy importante. Es decir, no solo es que el cerebro mande al cuerpo, sino que el Exacto. cuerpo también manda señales que el cerebro tiene que recoger y, digamos, gestionar. Claro, Entonces, en ese sentido, yo creo que los enfoques de estrés, de salud mental, etcétera, que se están haciendo desde, no sé si desde la psicología o en general, digamos, desde el público genérico que está un poco pues comentando, hablando, digamos, y sufriendo, son a veces muy cognitivos, muy puramente, emocionales sí, son y muy cognitivos. Yo lo uf, que más me encuentro, de hecho, siempre gira el debate en torno a esa diferencia entre salud
clásica, entendida como de forma general, pero que realmente se están refiriendo a lo físico, a lo orgánico, y siempre luego está la salud psicológica por otra parte, como si fuera algo Claro, puramente diferente, y realmente es lo que tú estás diciendo, el cerebro, todos los trastornos, todo lo que hablamos, incluso cuando dividimos cuando se habla de una enfermedad versus un trastorno psicológico, un trastorno psiquiátrico, muchos de los trastornos que hoy en día se les pone la coletilla de psicológico, realmente es porque a lo mejor no has encontrado en realidad esa base todavía biológica, claro, sí que se habla de hipótesis, neuromoduladores, neurotransmisores, correcto. déficits, alteraciones, pero a lo mejor no se termina de saber, pero eso no quiere decir que no se vaya a saber en un futuro, que no se vaya a encontrar realmente esa causa orgánica de ese trastorno, igual que pasa con el estrés, que al final hay una serie de hormonas ahí fluctuando que te están afectando, entonces está todo conectado. Claro, está conectado, sí, pero tampoco tenemos que. A ver, es peligroso también irse a la otra parte, es decir, de que todo es fisiológico, todo, y entonces, digamos, toda la parte, entonces te quedas con que no, en el momento se encuentra un biomarcador para determinado trastorno, ese es el que va a determinar si tienes o no tienes tal trastorno. Claro, no, es mucho Después ahí más está complejo. la bidireccionalidad y sobre todo hay un aspecto fundamental en los humanos, ¿vale? En este caso, digamos que es la parte social, la parte, digamos, subjetiva y la parte fisiológica. Hay que combinar esos tres elementos porque son los que realmente dirigen el comportamiento de un ser humano y la reacción, el estrés, las emociones que pueda tener. Entonces, realmente tenemos que saber conjugar esos tres elementos y evidentemente yo creo que ahora está mucho el foco en la parte más subjetiva, psicológica, llamémosla así, pero falta captar o coger o digamos o tratar o profundizar en la parte biológica porque posiblemente sí que hayan ciertos biomarcadores, ciertas modificaciones a Claro. nivel cerebral, a nivel orgánico, que estén, digamos, siendo la base de muchos de los trastornos de las reacciones que tenemos ante determinados, digamos, pues, acontecimientos, el COVID o lo que sea. Claro, sí, cualquier estresor, cualquier factor que tengamos en el entorno. De hecho, es que yo, esto ya lo hemos tratado en algunos otros podcasts, incluso en algunos otros vídeos tipo blogs, pero es que yo no me canso de señalarlo y creo que de algún modo la gente no termina de ser consciente de este fenómeno. Y es el hecho de que cuando, por ejemplo, una persona está estresada, pero realmente no un estrés así pasajero, sino cuando de verdad está sufriendo de estrés, incluso de un estrés crónico, lo que tú decías, se están haciendo muchos enfoques desde la meditación, desde el mindfulness, incluso desde esa filosofía más estoica, como de que hay que tener Sí, aceptación, hay que aguantar, resistir, y realmente una persona que está estresada sabe que tiene que poner solución de alguna manera, sabe que a lo mejor le puede ir muy bien la meditación, pero es que nos olvidamos de que precisamente cuando está pasando por ese estrés, su configuración interna es diferente. En esos momentos, pues por ejemplo, puede tener unos niveles de cortisol altísimos que están hasta las cejas, que eso a su vez está modificando el propio funcionamiento del cerebro. Entonces, claro que una persona puede ser consciente no, no, si yo tengo que pararme a meditar o yo tengo que pararme a tal, pero cuando uno vive en ese estado de alerta, donde el cerebro realmente lo que está es como mandando señales de que hay un peligro, aunque el peligro sea ficticio, ¿no? sí, sí, sí. Pero realmente ese estado de alerta está activado. Entonces es muy difícil que una persona ahí se preocupe de, o sea, comer bien, de pararse a meditar, Claro. si no supera el peligro, ¿no? Ese es muchas veces a veces los consejos fáciles que acabas diciendo de cuando Mm, ves una persona estresada o agobiada, no, pues haz meditación, haz pilates, claro, yo qué relájate. sé, relájate. Pues claro, eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Y más en un contexto donde has perdido el control, donde no tienes un control, una sensación, digamos, de control de esa situación y por tanto tú no, por mucho que te estén comentando, diciendo, recomendando un montón de técnicas maravillosas, psicológicas que funcionan cuando tienes tiempo, cuando puedes dedicarle tiempo, muchas veces lo que acabas, en cierto modo, a veces llegando incluso al fracaso, es decir, no soy capaz ni de hacer esto, que es bueno para mi salud. Entonces, a veces digamos, hay que gestionar esas emociones que tienen las personas y eso es muy difícil porque o sea, es complicado, me digo, es complicado que lo haga uno mismo Claro, sin ayuda, eso por un lado, pero es que, en cierto modo, eh, digamos, hay formas de observar o, digamos, de tratar ese tipo de sintomatología, a lo mejor de una forma un poquito más sencilla, tratando aspectos más físicos, más fisiológicos. Y de hecho, digamos, hay muchísimos ya estudios que se están metiendo que para aspectos cognitivos pues, de mejora de memoria, ujú, atención, con actividad física, claro. digamos que no que puede tener un componente cognitivo porque a lo mejor pues estás, digamos, pues, digamos, distraído, etcétera, pero hacer actividad física per se
ya es bueno para la cognición y para las Claro, 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 emociones. ¿no? De hecho, En ese caso, te iba a decir que eso me encaja en el sentido de que muchos estudios, ahora ya incluso clásicos, que por ejemplo han estudiado cómo funcionan las distintas terapias que se aplican, los distintos enfoques, hablan de que, por ejemplo, muchas terapias cognitivas realmente no funcionan si no hay primero un cambio conductual, un enfoque más claro, conductual. Entonces, al final, supongo que exactamente. incide en esto, ¿no? En que al final tú pones a una persona a hacer ejercicio, incluso aunque en esos momentos no tenga ganas ninguna o esté que por sí mismo le cueste hacerlo, pero Claro, con un poco esa obligación, al final estás cambiando esa fisiología interna en cuanto se pone a hacer ejercicio. Y supongo que es el claro. primer escalón, ¿no? Y ahí yo creo que uno de los problemas es que como lo que hemos hablado antes de que parece que la salud psicológica está separada de la salud física, así como un médico Mm, normalmente sí que se le hace caso y te manda unas pastillas, tú te tomas esas pastillas, sí, si un médico te recomendara y te obligara a hacer ejercicio físico ujú, y fuera un parte del tratamiento, como se claro, ve, digamos, el tratamiento médico, posiblemente sí que hubiera unos efectos más positivos de lo que se ven. Porque claro, es decir, una cosa es que te digan haz esto y otra cosa es hacerla. Y claro, ahí no, volvemos no. a lo mismo, es decir, aunque sepamos que el ejercicio físico es bueno para reducir el nivel de estrés, para mejorar las emociones, la cognición, etcétera, hay que hacerlo. Y yo Claro, creo que una de las que cosas es que como si falla fuera por bastante, prescripción, que realmente si claro, te toca hacerlo como, como tú decías, como el que se tiene que tomar 3 pastillas, una cada 8 horas o lo que sea, pero que al final en parte tiene todo el sentido del mundo que, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, es que muchas veces la propia producción hormonal que se deriva del ejercicio físico a veces es como contraria a lo que te puede producir una depresión o lo que te puede producir. Entonces, al final, muchas veces es que es como si te estuvieras tomando un fármaco. Si el fármaco tú te lo exactamente, tomas para correcto. que haya más serotonina, para que haya más dopamina y el propio ejercicio te puede estar promoviendo la producción de ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores, en parte te está haciendo un poco ese efecto farmacológico. Correcto. Y hay que recordar también un poco que no estamos hablando de ejercicio físico de alta intensidad, ni Claro, estamos no, hablando de no. irse al gimnasio a levantar pesas, ni ponerte en una bicicleta estática a 180 pulsaciones. Es decir, lo que estamos hablando es actividad física moderada, ligera y Claro, y que eso llega ya va a incluso, producir esos efectos, pero claro, creo que esto, de hecho, es importante poner ahí un pequeño paréntesis en esto que estamos comentando. Creo que si todavía no se hace tanto caso de estas cosas, es decir, las recomendaciones de que, por ejemplo, hacer ejercicio físico es bueno, llevan diciéndose ya un montón de años, pero yo creo que si no termina de calar o la gente no lo toma tan en cuenta como método preventivo o como método de tratamiento de todos estos problemas, es porque en parte sigue habiendo esa sensación de misticismo, como de, bueno, lo biológico realmente yo creo que no cala en la sociedad. El hecho de que cualquier cosa que hacemos, cualquier conducta que hacemos lleva detrás toda una ristra de componentes biológicos que cambian, que van modulándose conforme las hacemos. El propio ejercicio, pues que si la producción de endorfinas, tal, sí, se menciona, ¿no? Que cuando haces ejercicio te van a subir las endorfinas, te vas a sentir bien, pero queda como anecdótico. Pero es que realmente parece que por tomarte una pildorita de lo que sea, sí que vas a producir un cambio de salud y por hacer ejercicio, pues es anecdótico. Y realmente el propio ejercicio físico a lo mejor te va a producir más cambios de esa fisiología claro, interna que esa propia pastilla. Y de encima gratis, con mucho menos efectos secundarios claro, sí, tienes que claro, pero es que esforzarte, es más esforzado, es lo único, pero ahí vivimos claro, ahí se está dando, yo creo que estás dando en la clave o digamos, no, dando o indicando la mm, clave básica, que es el esfuerzo. Es decir, vivimos en una sociedad medicalizada donde mm, lo más sencillo es tomarte una pastilla, es decir, personas que se toman antiácidos antes de comerse una mariscada, es decir, porque sabe que sí, le va a producir acidez, entonces si tengo una yo me solución lo mágica tomo. que es una pastilla, pero claro, después llega el aspecto creo que es fundamental para los cambios psicológicos, emocionales, digamos, Ujú, de vida, para los hábitos, que son buenos después para que es el esfuerzo, el tener que esforzarse, el tener que uno mismo decidir que voy a hacer actividad física, voy a comer sano, voy a... Entonces, yo creo que ahí es donde estamos fallando en genérico, digamos, como sociedad, porque el esfuerzo no se está valorando o no se valora o cuesta mucho. Entonces, claro, yo creo que hay uno de los aspectos que hay que trabajar mucho y digamos, en pacientes y no pacientes, digamos, en cualquier persona digamos, que quiera hacer un cambio, es esa motivación, es esa
adherencia a los tratamientos, es decir, tener una motivación por querer cambiar, que yo creo que es Claro, donde falla, lo que que pasa es que cuesta. ahí yo ya no sé si tenemos que entrar en un cambio social o incluso si esto ya es Claro, más cuestión intrínseca de que somos vagos por naturaleza, no lo sé, pero es verdad que si te das cuenta, hasta el propio ejercicio físico, la tendencia cada vez ha sido más, bueno, ahora con todo esto de los entrenamientos más funcionales y tal, se está volviendo un poco a los orígenes, de ejercicios más realmente multiarticulares, donde sí que te mueves y tal, pero es cierto que la tendencia ha sido la de vamos a construir un gimnasio y cada vez vamos a poner máquinas que sean más cómodas, donde aíslas más el músculo que vas a claro, trabajar, o me pongo un electroestimulador, o me tomo este exactamente. producto que me va a hacer quemar más grasa sin casi moverme. Entonces, claro, dices, hasta Eso es algo todo comodidad. es contrario, o sea, si lo que tienes es Claro, que moverte. entonces yo creo que eso es lo que, en cierto modo, como sociedad sí que deberíamos valorar más el esfuerzo. De hecho, el esfuerzo es digamos, es un dar refuerzo de cuando tú te esfuerzas y Mm, consigues unos resultados, al final te acaba motivando claro. y que te acaba, digamos, reforzando ese comportamiento que te ha costado y al final has obtenido un resultado que tú esperabas o que tú querías, o por lo menos que se ha acercado. Claro, el problema está en empezar. Ujú. Hasta que consigues llegar a ese cambio, pues ahí lo que estamos, digamos, nos está costando el enganchar a los, digamos, a los pacientes Claro, que a exista empezar esa a hacer actividad adherencia es física. muy difícil, sobre todo cuando llevas Porque, toda la vida pues con sedentarismo, con los estilos de hábito que hay hoy en día, que los claro, trabajos que pues son los también son, fáciles claro, y que lógico, la vida te facilita eso. Si la vida te está facilitando el no tener que aguantarte porque llamo a Telepizza y me trae una pizza inmediatamente y no tengo que esforzarme en hacer una comida. claro. Claro, eso es más sencillo, más rápido, más fácil y te dedicas a otras cosas. Claro, ahí está el problema muchas veces, digamos, de los cambios comportamentales y de hábitos que estamos buscando Claro. que, claro, y volviendo un poco al tema inicial, es decir, que si consiguiéramos ese punto, es Ujú. decir, simplemente con, digamos, el ejercicio físico, ya tendríamos, desde el punto de vista de modificar lo que es el organismo, porque ahí estamos modificando la frecuencia cardíaca, la variabilidad cardíaca, estamos Ujú. modificando la tasa respiratoria, la capacidad pulmonar, y todo ese tipo de aspectos, aparte de las endorfinas que has nombrado tú antes, estamos ya poniendo al cerebro más a punto, Claro. Sí, 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 sí. más a punto para que puedas gestionar mejor la complejidad del mundo que estamos Claro, viviendo, que es de mucha. hecho, un apunte que me resultó curioso y a veces es difícil asociarlo, pero es que el propio ejercicio físico realmente es un estresor también, pero es uno de esos estresores que te prepara para el resto de estrés de la vida, Claro, porque en parte es como si de algún modo te estuvieras entrenando para el resto de estresores que sí que tienen un componente a lo mejor psicológicamente más desagradable y demás, pero te correcto. prepara de algún modo. De hecho, hay una técnica clásica de tratamiento de estrés, se denomina la inoculación de estrés. Ahora que estamos ¿Mm? con el tema de las vacunas, es Como si decir, fuera una vacuna, tal mete un cual. poco de estrés, habitúa al cuerpo, al organismo, al cerebro, a la persona, ¿Mm? a que no vivamos sin estrés. Es decir, tiene que haber un cierto grado de, yo le llamo eso muchas veces la vidilla, que tengas un poco de Para que estímulos que te vayan moviendo, que no te dejen ¿Crees plano. tú, así ya un poco como opinión, tanto de experto como a nivel personal, crees tú que entonces quizás el crecimiento que hay ahora de estrés, porque se habla de que es la pandemia del siglo XXI, no es el COVID, realmente es el estrés? Sí. ¿Crees tú que a lo mejor es por tener una vida más acomodada, precisamente por no estar tan acostumbrados a vivir? No sé, nosotros ahora no tenemos que cazar nuestro alimento, ir a recolectarlo, lo compras ya hecho, es como que vivimos de una manera más cómoda. ¿Puede ser que seamos menos tolerantes ahora al estrés de la vida? Yo, o sea, mi opinión es que sí, pero no hace falta irse digamos, a cazar Mm, ni a recolectar como en los antiguos, que evidentemente bueno, están las teorías, digamos, del aspecto genético, que en la evolución, etcétera. Pero simplemente estamos hablando de dos o tres generaciones, donde dos o tres generaciones donde las cosas no eran tan fáciles y tenías que trabajar si querías tener un claro. trabajo, si querías tenías que esforzarte y tenías que demostrar, etcétera. En las nuevas generaciones, no sé, bueno, supongo que el motivo porque tenemos la economía, pues, supongo que ha ido más boyante, ha funcionado mejor en Ujú. otras épocas, entonces hemos tenido más acceso a un montón de cosas que no han tenido nuestros padres, nuestros abuelos, y que en cierto modo nosotros no hemos tenido que trabajar por ellas o las nuevas generaciones no tienen que trabajar por ellas porque se los tienen, digamos, es fácil. Entonces, en Claro. ese sentido, yo creo que sí que estamos perdiendo un poco la capacidad de esfuerzo porque todo es muy sencillo. Claro Entonces, que antes te costaba comprarte yo qué sé, cualquier cosa te sí, cualquier costaba cosa requería un un esfuerzo mínimo. montón, Ujú. montón de tiempo. Es decir, yo recuerdo, digamos, con el tema videojuegos, cuando era pequeño, es decir, pues te costaba una pasta y, digamos, si te daban nada de paga semanal, tenías que pasarte a lo mejor meses Claro, al para final era un comprarte un entrenamiento, videojuego. tanto en el esfuerzo que consigue, cuesta conseguir el Claro, dinero, tanto en la de espera que tienes que superar, esa tolerancia
a la Eso, espera, a la frustración incluso porque por cualquier cosa que salga mal. Hoy en día parece que es verdad que no tengamos esa tolerancia. Se habla de esas generaciones burbuja y demás, de que no tienen tolerancia a nada. Los ofendiditos que hay hoy en día en redes sociales, que a la mínima saltan por todo, que hay veces con razón, pero muchas veces dices, eso. es que a la mínima estamos como muy susceptibles. Entonces, Pero claro, yo creo que hay que entrenar al cerebro, digamos, no a sufrir, porque mm, tampoco la cuestión no es estar sufriendo como si fuera, digamos, un mártir, pero sí en cierto modo a no ser, a no darle tantas facilidades para que ujú, se acostumbre. Entonces yo creo que el tema del esfuerzo es importante, que venga después un refuerzo por ese trabajo que tú veas que he conseguido esto por este esfuerzo que yo he hecho, por este trabajo. Y el ejercicio físico no es agradable al principio, claro, porque sobre todo cuando después de ser sedentario, empezar a hacer ejercicio físico, es pero después molesto, los sí, al beneficios sí principio. que van llegando. Mm, Pero claro, es decir, hay que mantener ese tipo, digamos, de actividad durante X tiempo para que al final sí que se convierta en ese correcto. hábito que hemos hablado inicialmente, y ese hábito es el que al final te permite organizarte, que tu cerebro esté más organizado y más capaz de afrontar las adversidades de la Claro. vida, que son muchas, claro. Claro, ¿no? Y de hecho, retomando un poco con el punto inicial, por reconducir un poco de nuevo al estrés, a esa conexión del cerebro con el cuerpo, al final lo que de algún modo queremos comentar es que en este caso hemos cogido el ejemplo del ejercicio físico, como podrían ser otros hábitos conductuales, el hecho también de una alimentación más saludable, un montón de hábitos que pudieran beneficiar. Pero en este caso, al final volvemos a que no es algo místico, no es algo de casi como si fuera, no sé cómo decirlo, no es algo que simplemente es porque está bien hacer ejercicio y entonces eso te va a hacer sentir mejor, ¿no? Realmente tiene No, todo no, un no, trasfondo que al final, claro, pues lo que estabas tú comentando, el ejercicio físico, por ejemplo, te va a producir un cambio en la variabilidad cardíaca, que eso a su vez, a través del nervio vago, tiene conexiones con el cerebro y que a su vez va a estar modificando esas conexiones. Y entonces, por ejemplo, de cara al estrés, por enfocarlo a lo que hemos empezado comentando, por ejemplo, pues si en vez de estar tan activa tu amígdala, que está como todo el rato lanzándote avisos de que aquí hay un peligro, de que realmente hay algo por lo que estar alerta, esa amígdala reduce su actividad, le concedes un poco más de energía a, por ejemplo, corteza prefrontal, zonas corticales, pues consigues un estado más frío, más racional, que te va a permitir planificar mejor tu vida, que te va a permitir pues tener un mayor correcto. autocontrol. Al final está todo, tiene toda una explicación realmente biológica. Por efectivamente, y sobre todo, digamos, tú cuando en este caso, volviendo al ejercicio, pero ahora pasando a un tema más sencillo, es decir, todo lo que es la capacidad aeróbica, todo lo que es Ujú. la capacidad, digamos, la pulmonar, cardiorrespiratoria, eso es mejora con el ejercicio. Y Claro, también, por ejemplo, está demostrado, y ahí es donde también es importante tener en cuenta, que eso ya es casi un tip que puede aplicar la gente que esté viendo el vídeo, es decir, el tema de la respiración. Es decir, cuando tú bajas la respiración y las haces más cortas, o sea, ujú, perdón, más largas, más más profundas, más pausadas. pausadas, y incrementas la variabilidad cardíaca, que tiene efectos directamente en la cognición, a nivel prefrontal, a nivel, Exacto. digamos, en general cerebral. Entonces, en ese sentido, la respiración, cuando una persona tiene más ejercicio, más capacidad pulmonar, está más entrenada, también tiene una variabilidad cardíaca mejor y, Claro. por tanto, está produciendo a nivel, digamos, esos efectos bidireccionales que hemos hablado antes, es Ujú, decir, son directamente en cerebro, claro. en lo que es la cognición, las emociones, etcétera. Y por tanto, es más fácil tener una mayor capacidad de respuesta ante los estímulos adversos que podamos estar viviendo. Entonces, por eso, muchas veces nos olvidamos de aspectos, digamos, de estos más físicos, que sí, como has dicho, parece como que están separados completamente, pero que después hay una fisiología detrás, y Claro, la variabilidad cardíaca, la respiración, etcétera, que realmente son los que después influyen claro, claro, correcto, directamente en correcto. cómo el cerebro interpreta la realidad que tiene Claro, delante. pero sobre todo es que creo que por lo que también es importante señalar este mensaje un poco que cale de alguna manera, es el hecho de que, claro, yo creo que estamos, pues al final, si estás fuera de lo que es el ámbito de la psicología, de las neurociencias, fuera del ámbito también más así biológico, creo pues que está esa connotación de que, o sea, esa idea de que nuestra cabeza funciona como que tenemos nuestra conciencia, nuestra identidad, el yo, y parece que pues, siempre somos la misma persona, siempre existe esa continuidad, ¿no? De ayer era yo, hoy soy yo, mañana voy a ser yo. Pero realmente lo que se está viendo desde un punto de vista más neurocientífico es que realmente nuestra fisiología, conforme cambia, realmente muestra como un abanico de yoes. Sigues siendo tú mismo, sigues siendo tú con tu conciencia, con tus recuerdos y con tu
todo, pero realmente tu forma de comportarte, de ver el mundo, de tomar decisiones, realmente está muy afectada por esos distintos estados fisiológicos en los Claro. que te encuentras. No es lo mismo cuando estás estresado, que a lo mejor pues tomas decisiones como más precipitadas, más impulsivas, porque no te paras tanto a pensar. No es lo mismo que, pues yo qué sé, cuando existe excitación sexual también se ha visto que asumen más riesgos, que también son más impulsivas, a que, por ejemplo, tú, pues como estamos diciendo, puedas tener un estado donde controlas tu respiración, frenas, activas sistema nervioso parasimpático, que a su vez pues va a tener este efecto sobre el cerebro, va a permitirte manejar mejor la información, planificar, detenerte a Mm. pensar. Entonces, al final, volvemos a lo mismo, no es algo mágico, no es algo que simplemente digas, ah, no, pues hacer ejercicio es bueno, ah, no, pues meditar es bueno, tiene todo un trasfondo Claro. y se debe un poco a esto, a que el cerebro no está aislado y depende del estado fisiológico en el que se encuentre, es como si fueran las distintas máscaras que se puede poner, ¿no? Si nuestro cerebro estresado, nuestro cerebro enfadado, nuestro cerebro excitado y va a reaccionar acorde a ese estado. Claro, pero es que eso yo creo que ahí es importante porque el tema de ejercicio, respiración, etcétera, son herramientas que las tenemos que adquirir como hábitos para que sean unas herramientas útiles. Es decir, si las hacemos puntualmente, pues nos pueden ser útiles puntualmente, pero realmente si Ujú. queremos digamos, salud, digamos, mental a largo plazo, pues tienen que ser convertirse en hábitos, hacer ejercicio, la respiración correcta, puedes meter también la meditación, es decir, no hay problema. Ujú. Pero claro, es decir, esos múltiples yoes, es decir, que de los que estabas hablando, en realidad no es que sea, es un solo Claro, yo, correcto. sabemos que solo somos, es decir, hay una estabilidad, Sí, sí, por pero sí supuesto. que estamos en constante cambio y las emociones están dirigiendo nuestros comportamientos. En ese Claro, sentido, yo creo que lo que hay que conseguir no es tanto el control de las emociones que parece que un poco se está buscando. Hay que controlar las emociones, hay que, digamos, no expresarlas o que no quiero tener ira, no quiero. De cierto modo es mejor desde mi punto de vista es mejor un autoconocimiento de claro. cuándo reacciones, de cómo te estás emocionando, de qué estoy sintiendo en este momento. Te puede estar dando rabia, te puede estar dando celos, te puede estar. Sí, pero Y reconocer esas entenderlas, emociones, identificarlas, identificarlas y a partir de ahí, que ese es otro yo tuyo. Es decir, a lo mejor es una cosa que tú, pues a lo mejor claro, determinados elementos te enfurecen, te cabrean, etcétera. Vale, correcto. Y ahí la gracia está en conocerse, saber cuándo uno está reaccionando, claro. cuando uno está empezando a alterarse y a partir de ahí, pues aplicar, pues Claro, sí que no, son y técnicas de hecho creo que es cognitivas. muy importante lo que estás comentando de identificar y de conocerse cómo se va a comportar uno en esos distintos estados, con esas distintas emociones, porque justamente hace ya un tiempo salieron distintos estudios donde se probaba, pues por ejemplo, a excitar a personas, a ver cómo decidían cuando estaban excitados con respecto a cómo decidían cuando estaban en un estado neutro. Y claro, las conclusiones que realmente se sacaban de ese tipo de estudios, de los distintos, porque te he dicho excitación, pero se ha probado con estrés, se ha probado con muchos otros estados, muchas otras emociones. Claro, las conclusiones principales no solo es que cambia mucho la conducta, que es lo que decíamos, casi como si fueras otro yo, aunque sigas siendo la misma persona y tal, pero que cambia mucho la forma de funcionar, pero otra de las principales conclusiones era que somos muy malos prediciendo el cómo nos vamos a comportar en ese estado. Es decir, a las personas cuando se les preguntaba, cuando tú estés excitado, ¿cómo crees que te comportarás? No predecían bien el cómo iban a funcionar. Es como que hasta que no estaban en el estado realmente en caliente, depende del estado que fuera, no eran conscientes de cómo se iban a comportar. Y luego a veces pues lleva lugar a sorpresas de, hostia, ¿cómo me pude comportar yo aquí? Pues creo que es mejor, como tú dices, si sabemos identificar nuestras emociones, entender que cuando estemos en esa emoción igual Claro, no vamos a pensar como ahora estamos pensando, pues va a ser más fácil predecir, no meterse en esa boca del lobo si a lo mejor te vas a ver en un marrón cuando estés en ese momento, poner a lo mejor el parche antes de la herida en este caso puede ser útil, porque a lo mejor te va a ser más fácil racionar, o sea, racionalizar racionalizar. Claro. exactamente. Y no sé, es una manera de conocernos también a nosotros mismos, saber que esas emociones están en segundo plano, pero no somos superhombres o supermujeres y todo lo vamos a poder No, controlar, sino que muchas veces va a ser como nuestro Mr. Hyde que va a salir a la luz y correcto. puede a lo Sí. mejor hacernos descontrolar. Es que al Mr. Hyde hay que conocerlo. Correcto, A lo que no podemos es negarlo. Si exactamente. tenemos a un Mr. Ocultarlo Hyde ahí, dentro, por el motivo que sea, es decir, no podemos negarlo. Es decir, está. Entonces sabemos que puede actuar en cualquier momento. correcto, Porque solo hay que llevar a las personas a los límites cuando uno descubre claro, pues cosas que dices, "Ostras, yo no me pensaba que jamás haría esto. De exacto. este agua no beberé
pues eso, ese tipo pues eso, hay cosas que hay que tener en cuenta que en los límites en los que podemos llegar los seres humanos a lo largo de nuestra larga vida, Correcto. pueden ser muchos, vamos, acontecimientos que ni nos imaginamos y podemos tener reacciones, pero hay que saber qué tipo de reacciones podemos tener y saber gestionarlas. No es Claro, tanto la negación de que no quiero tener esa emoción. Las emociones están ahí, están, y de hecho están, digamos, ajustadas evolutivamente, digamos, si no han desaparecido, evolutivamente se han mantenido en las correcto. distintas especies Ujú. y por tanto tiene su utilidad. Esa utilidad hay que saber gestionarla, es decir, no es una cuestión de negación, sino es una cuestión de conocimiento. Y que la puedes fastidiar en algún momento porque has reaccionado emocionalmente pues, negativamente, pues sí, puede ser. Pero ahí la idea no es digamos, el flagelamiento, Ujú. sino vale, he hecho esto, vamos a aprender qué puedo hacer para que no pueda ocurrir, que no ocurra otra vez. Entonces, Claro, en ese sentido, sabiendo yo creo ya que ser identificar a lo conscientes. mejor pequeñas pautas, ¿no? De cómo se va a expresar esa emoción, saber lo que hablamos hoy en día, por ejemplo, desde la neurociencia, está muy de moda el tema de la interocepción, por ejemplo, el ser Claro, consciente de cambios, pequeños cambios fisiológicos, el hecho de que ay, se te empieza a acelerar el pulso, ay, empiezas la sudoración, la falta de saliva, empezar a detectar, pues, por ejemplo, cuando te estás estresando, cuando te estás sintiendo cualquier emoción, ¿no? Y a lo mejor poder anticipar en ese caso puede ser interesante. ahí el tema de la autoobservación, Mm. a ver, no es una cuestión de estar, digamos, pensando siempre lo que estás haciendo o mirando, tampoco es una cuestión de ser un hipocondríaco y eso, Ya, y que a pero la sí mínima que... el observarte, Ujú, el saber cómo estás reaccionando, el ser consciente digamos, ser sutil, o, ser capaz de detectar cualquier cambio que se esté produciendo en tu organismo, en tus reacciones, ujú, en tu forma. Es decir, muchas veces están apareciendo cambios fisiológicos que tú no te estás dando cuenta y que están prediciendo, o sea, o precediendo básicamente a lo que es el comportamiento pues, de una emoción X. Entonces, exacto. en ese sentido, el conocer esas reacciones que estás teniendo es fundamental. Y entonces el concepto ahí, digamos, de interocepción es muy útil porque ahí estás, digamos, es decir, las personas que son más interoceptivas captan esas reacciones y pueden predecir mucho mejor su comportamiento y Claro. pueden ajustarlo mejor a la situación en la que están y evitar pues, tomas de decisiones inadecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí lo que nos falta también, porque también vivimos en un mundo aturullado con un Ujú, montón de estímulos que no nos dejan ni pensar en nosotros mismos, claro. ni tiempo para nosotros, lo que también necesitamos es más tiempo para observarnos, Sí, para para es la clásica sentirnos. introspección también, de entender un poco lo que nos está pasando. De hecho, pues al final es lo que tú estás diciendo, el captarlo, luego también saber identificarlo, que de hecho en eso también se puede trabajar. Hay gente que se le da mejor, se le da peor, el identificar qué es lo que le está pasando, que hablamos incluso de la lexitimia, nosotros también trabajamos mucho dentro del laboratorio con la lexitimia y de hecho cada vez hay más hipótesis que van por aquí, de gente que a lo mejor sí que capta cambios corporales, pero que luego por no saber identificarlos bien, por no saber atribuirlos bien, puede llevarse a interpretaciones más catastrofistas y a lo mejor de ahí desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Al final, como vemos, está todo muy vinculado a esos cambios fisiológicos, a esas emociones que estamos sintiendo y de hecho cada vez se habla más como transdiagnóstico, como factor común de un montón de trastornos, el problema emocional, como si de base lo que estuviera fallando es esa manera de procesar, de regular las Claro, es que ahí emociones. está, es decir, ahí digamos que lo puedes relacionar también con el tema del marcador somático de Damasio. A ver, Exacto. son aspectos que en la neurociencia los tenemos, no sé si claros, pero sí los tenemos en cuenta. Ujú. Pero claro, después a la hora de la práctica, del día a día, muchas veces se quedan como en el campo de la Sí, ciencia, de la y de hecho neurociencia, yo creo pero no se que trasladan a la estaría muy realidad. bien, o sea, y creo que de hecho es el futuro, espero que sea el futuro, el tema de que todo esto, que como tú dices se queda de momento muy en la neurociencia, es verdad que luego tú te vas a psicología y luego cada departamento por separado pues te transmite cosas sobre memoria, sobre percepción, sobre clínica en general, pero como tú dices, muy descolgado de estos nuevos avances de la neurociencia y creo que al final es más un trabajo común, porque al final Claro. hay que tener en cuenta eso que subyace y entender que pues por mucho que desarrolles una terapia X, pues si a lo mejor esa persona se la estás intentando aplicar cuando está con el cortisol por las cejas, no va a poder entrar al trapo igual, no va a poder cambiar sus esquemas igual, y así un sinfín de cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista biológico. Y lo mejor de todo, digamos, desde el punto de vista de la actualidad, Mm. es que hay aparatos que están midiendo, que pueden medirte eso en vivo y en directo, digamos. Correcto. Entonces yo creo que desde la psicología o desde la neurociencia, digamos, bueno, desde la aplicación digamos, para tratar la salud mental, Ujú. hay un montón, digamos, de elementos de la de tecnología actual Cada que vez más, sí. permite
detectar esos cambios fisiológicos, la variabilidad cardíaca, la actividad electrodérmica, digamos, en el día a día durante tus actividades cotidianas, Sí, con lo cual si es que se cada puede vez utilizar más, esas hasta desde un herramientas. teléfono móvil hoy en día pueden captar tus latidos y puedes saber la variabilidad cardíaca o puedes tener Correcto. marcadores biométricos de todo tipo, una banda, un pulsómetro, cualquier cosa. Y yo creo que eso, digamos, es una herramienta muy buena para intentar, o digamos, o que podría ser una buena herramienta para enlazar esos conocimientos de la neurociencia sobre la parte fisiológica, cómo Ujú, afecta a la parte cognitivo-emocional, para intentar, digamos, ya tener hacer un diagnóstico ya no solo, digamos, clásico, psicológico, de anamnesis y todo ese tipo, psicopatogramas, etcétera, sino también captar esa parte, esos ujú, marcadores biológicos que en cierto modo sí que se están buscando. claro, sí, sí, Entonces, yo creo que totalmente. ahí, digamos, la tecnología también ahora mismo estamos en un punto donde nos puede ayudar muchísimo a poder detectar esos cambios fisiológicos que a lo mejor nosotros no somos conscientes, pero podemos aprender mediante Claro, biofeedback, etcétera, sí, sí, y hoy en después día utilizarlos para nuestro día a día a la hora de gestionar emociones, a gestionar, digamos, de esa reacción sí, ante sí, 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 determinada circunstancia. Entonces, yo creo totalmente que de tenemos un acuerdo. campo muy, muy interesante, abierto desde la neurociencia para lo que es el tratamiento, digamos, de los trastornos o, digamos, o de las situaciones emocionales Sí, sí, del sí. día a día, que yo creo que tenemos que aprovechar, digamos, como sociedad del siglo XXI y como los psicólogos en general y, digamos, todos los encargados, digamos, de tratar la salud mental en, vamos, en la población. Totalmente de acuerdo. Creo que hay que trabajar mucho en esa fusión que cada vez poquito a poco más, o sea, sí que va en ese camino, pero que hay que hacer un especial Pero esfuerzo. cuesta, está Cuesta, costando, es está decir, costando. Muchas veces hay gente que pues desde otros ámbitos igual está más desconectada de esa parte biológica. También es cierto que es más compleja porque al final si no has trabajado nunca desde esos ámbitos, empezar desde cero cuesta, pero que al final es un poco el camino a seguir porque la psicología como ciencia, desde que es ciencia, se tiene que apoyar al final en lo en empírico parámetros objetivos y la exactamente. fisiología ahí, digamos, no es, eso es lo que es decir, Es, no hay claro, más historia. es de quizá de lo más objetivo que puedes encontrar, aunque también es sujeta a interpretación, porque evidentemente una variabilidad cardíaca al final tienes que aplicar unos filtros, tienes que interpretarla, Sí, sí, pero pero bueno, es más, siempre es más objetiva que un constructo psicológico que al final está construido socialmente o que puede tener más interpretación subjetiva. Pero bueno, vamos, hay que buscar la combinación de ambos. Es decir, evidentemente correcto. no te puedes quedar solo con lo fisiológico porque ahí volveríamos otra vez, digamos, a un No, no, determinismo biológico exactamente. Al respecto al... final hay que fusionarlo y es Hay un que trabajo fusionar. común, por supuesto. Y Eso creo que ahí hay un largo trabajo que hacer y que de hecho pues da para mucho más y hablar largo y tendido, que en otros podcasts seguro que vamos a ir tratando sobre esto, sobre la salud mental. Hablaremos también de cómo está a nivel social dentro de la sanidad y dentro de todo esto, que eso también es otro melón que podemos abrir. Pero mm, como hemos dicho, para no alargar excesivamente los podcasts, porque a lo tonto yo creo que hoy ya hemos sí, lanzado bastantes mensajes que dan de sí bastante, los iremos sí, sí. tratando más largo y tendido en otros vídeos. Si la gente nos pregunta, podemos ir desarrollando ciertos aspectos. Pero a mí me gustaría, así un poco como cierre, pues decirte que, no sé, ¿cómo cerrarías este podcast? ¿Cómo esta primer vídeo de segunda temporada, un mensaje así para llevar a casa en torno a lo que hemos estado hablando hoy? ¿Qué A ver, lanzarías? es difícil, bueno, porque hemos hablado de muchas Ujú. cosillas, pero a ver, yo el mensaje básico es no olvidarse de nuestro organismo cuando hablemos de salud mental. Es decir, directamente, es decir, no te puedes olvidar de tu cuerpo. De No que te puedes existe, olvidar de de tu que está cuerpo y lo ahí. que haces con tu cuerpo. Correcto, No te puedes olvidar, ni lo que está ocurriendo en tu cuerpo cuando estás hablando de salud mental, porque está influyendo bidireccionalmente, tanto lo correcto. que tú estás pensando emocionado, cómo afecta, como lo que está ocurriendo en tu cuerpo respecto a lo que haces con él en tu salud mental. Entonces yo creo Correcto. que ese aspecto, salud mental o cognición, digamos, no hace falta irse a la parte patológica, es decir, en tu funcionamiento diario. Sí, sí, Entonces sí, yo creo sí. que es eso, no te olvides de tu cuerpo, es decir, tu cuerpo es un elemento que tienes que cuidar porque tu salud, tu vida, tu forma de percibir, de emocionarte, de disfrutar de la vida, va a depender de ese cuerpo que me parece que simplemente era como la carcasa del cerebro, pero Pero realmente no es una carcasa. tiene muchas conexiones y está vivo y está Es- influyendo es- constantemente. está vivo. O sea, yo Pues creo que ese es el mensaje que... lo veo un mensaje perfecto para ir cerrando. No nos olvidemos de nuestro organismo, que está ahí, que está vivo, que hay que cuidarlo, ya no solo por el envejecimiento, porque se Claro, deteriore, sino porque realmente está teniendo una influencia real sobre el cerebro de forma bidireccional, como tú decías, y por tanto, pues está ahí y puede ser un enemigo o un aliado para combatir contra todo tipo de patologías y afrontar el estrés y para todo.
Sí, para el día a día. Exactamente, para el día a día. Pues dicho esto, yo creo que está muy bien como inicio de temporada, así que esto como siempre, si les ha gustado a la gente que esté escuchándonos o viéndonos, pues por favor que lo compartan, que dejen like, que nos comenten qué opinan, que nos hagan preguntas para futuros podcasts, que también puede ser muy interesante a tratar cosas más puntuales que opinen ellos. Así que nada, por nuestra parte, despedirnos. Un abrazo muy Sí, fuerte a todos, con distancia de seguridad. Y nada, nos exactamente. vemos en otros vídeos. Hasta luego. Luego.